Yo me estoy enterando que es legal el matrimonio gay aquí en La Habana. Por eso esa ley se demoró tantos años, yo me imagino, ¿no? Claro, hay un tema como entre lo político y lo religioso ahí. Y todo lo que les hemos ido mostrando a lo largo del viaje tiene que ver con esto. Hace 22 años estamos aquí, no cobramos ni un centavo. Me gusta mucho, Un collage, mira. encierra casi todo el proceso que se vive en Cuba, ¿ves? Esta es, como dice ella, la Coca-Cola de Cuba. Este también es un chocolate cubano. Ajá. Ajá. Yo sueño que un día amanezca yo y digan que el zoológico de 26 ya no existe. Y desde aquí, desde las calles de La Habana, nos vamos en nuestro carro nuevo, miren. ¡Vámonos! Buenos días, mire, con esa musiquita sabrosa que está sonando ahí. Aquí tocan a toda hora, en todos lados. Miren. ¡Epa! Así arrancamos nuestro segundo día aquí en La Habana. Sabroso. ¿Y adivinen qué vamos a hacer hoy? Una actividad que seguro si vienes al centro de La Habana o a La Habana Vieja vas a querer hacer. Miren, 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 miren. Vamos a montarnos en un carrito de estos así antiguos a dar un paseíto por aquí, por La Habana. Precios, ¿cuánto dura? Ya te contamos todo. Llévatelo. Y así arranca nuestro paseíto, miren. Acá no se ve, pero estamos en un auto rosado de Barbie. No es de Barbie, pero yo digo que sí, pues, y si yo digo que sí, es de Barbie. Vamos aquí con nuestro amigo, con Johnny, miren, que es el que nos está pasando por ahí, paseando por acá, por las calles de La Habana, miren. Un Chevrolet de 1949, chicos. Bueno, aquí estamos preparando el palito selfie. Bueno, no es tan selfie porque vamos a hacerle unas tomas en 360 para que se las disfruten de por acá, por las calles de La Habana. En nuestro carro nuevo nos vamos a pasear. ¡Vámonos! ¡Sí! ¿Cómo se prende esto? ¡Qué bonito! Un video, saluden, saluden. ¡Rock and roll! De Málaga, de Málaga, Málaga. España y Cuba. ¡La Habana! Miren, aquí pueden ver cómo desde el malecón vienen acá, se ponen acá en la orilla, traen sus cañas de pescar y ahí van, miren. Ahí están todos. Por cierto, el agua se ve muy cristalina. Miren, alguien por aquí tuvo suerte. Ok, fíjense cómo hacen ellos. Ellos agarran su caña de pescar, en la punta le ponen como un balincito, realmente no sé qué es. Le ponen un poco de alga y listo, la lanzan al agua hasta que caen y miren, listo para comer. Por aquí, por las calles de La Habana, como me ven solo, adivinen quién vino a buscarme. Miren quién vino a buscarme aquí. Vámonos. Miren quién tiene el placer de manejar un carro de los años 1940. Así que ahora sí, Vámonos. vámonos a seguir paseando por La Habana. Vénganse para Cuba. Vámonos. Vámonos.
entonces, ¿cuánto nos salió ese recorrido? El recorrido dura 1 hora y nos cobraron 15 euros o 15 dólares, porque acá lo cobran casi igual, por hacer ese recorrido, tomar fotos y bueno, como vieron, increíble. Lo que sí es que dependiendo del mes y de cuán baja esté la temporada de turistas acá en La Habana, el precio varía. Por eso pregunten. Pueden llegar a hacer un acuerdo con el chofer o con el conductor, porque dependiendo del tiempo que ustedes quieran, les pueden hacer una rebaja, o si ustedes quieren estar más tiempo de la hora, también le dicen, mira, ¿cuánto me cobras? Es decir, negocien. He venido para negociar. Ahora, si tú eres de los que no quiere pagar eso y no quiere hacer el recorrido en auto, sino que solamente te quieres tomar una foto, lo que pueden hacer es, en la plaza, que les voy a colocar el nombre, acá, hay muchos carros parqueados esperando por los turistas para hacer el recorrido. Ustedes pueden tomarse su foto tranquilamente y no les van a cobrar absolutamente nada. Eso sí, no es que vas a hacer una sesión de fotos de 1 hora, pero pueden tomar su fotico, chévere, se llevaron su recuerdo y todos contentos. Entonces les dejo ese dato y bueno, si hacen el recorrido me cuentan qué les parece en los comentarios. Cuando pasan por aquí, por el Paseo del Prado, van a ver cómo venden este tipo de arte aquí, miren. Aquí en el Paseo del Prado, Lo que hace la Lili. miren cómo se están haciendo aquí como una trenza, Con la peluquera Lilian. con la peluquera Lilian. La mejor de aquí del Paseo del Prado, miren cómo queda. Peluquera completa, Lilian. Peluquera completa Lilian. ¿Y cómo es tu nombre? Marjorie. Marjorie. Una Mira. artistaza, tremenda pintora. Eso. Ah, pintora también. Sí, ella. Mira, aquí en el Paseo del Prado estamos con puros pintores, miren. Sí, artista, arte nada más. Puros artistas. Puro arte. El Paseo del Prado en La Habana. Ajá, Lo si que ustedes, quiere vienen, el mundo. si ustedes vienen para acá, para el Paseo del Prado, aquí en La Habana, lo único que van a conseguir son artistas de lado y lado. Así que vénganse para acá si se quieren comprar su cuadro, su souvenir, o se quieren hacer una trenza aquí con la Lili. con la Lili, vénganse para acá. Viernes, sábado y domingo aquí en el Prado. Desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso, Bueno, ahí tienen el dato. ¿Qué más quieren? Muy bueno. Saludos desde La Habana, Cuba. Rubén Fernández, mire, el autor de estas obras que están aquí. Vean cómo se ven de este lado. Aquí las pueden ver así. Vean, este es el arte de acá de La Habana. Y miren, mientras yo me voy moviendo de lugar, fíjense que va a cambiar la imagen. Miren, otra totalmente distinta. Y otro ángulo. Y todavía falta, eso no es todo, miren. Ahora vamos para acá. ¡Wow! Miren cómo cambia. Miren, aquí está toda la información de Rubén Fernández Leal. Rubén Fernández Leal. Apoyen el talento de aquí de Cuba, que miren que es buenísimo. Cuadros con ilusión Sábado y óptica. domingo un proyecto sociocultural. Así que lleguen aquí a La Habana. Clases gratuitamente a todas las personas que quieran entrar aquí en el proyecto. Se les da clase Bueno. como 150 artistas todos los viernes, sábado y domingo. Hace 22 años estamos aquí. No cobramos Imagínate. ni un centavo. Yo como que me voy a lanzar una clasecita de pintura por aquí. Gracias, hermano. Un saludo. Que esté muy bien. Jorge Cordero Benítez. Él nació acá en Cuba en diciembre de 1958. Comienza en la plástica en 1984 con fotografía artística. En ese año cursa estudios en la Unión de Periodistas de Cuba. Graduado de fotógrafo y fotoreportero. En su aval tiene 9 exposiciones nacionales y 3 internacionales. Ese señor es nada más y nada menos este que está aquí. Como dicen por ahí, el mejor fotógrafo de Cuba, Jorge, entonces. No, claro, porque el único que está aquí. Aquí soy yo. Y fíjate, me echó un cuento muy particular que yo no sabía y se los vamos a decir aquí. Él hace unos meses fotografió la primera boda gay que se hizo acá en Cuba. En La Habana, en La Habana. Y cuando me dice eso, yo me estoy enterando que es legal el matrimonio gay aquí en La Habana desde hace pocos años, se podría decir, redondearlo. No llega a 2 años. Se había recogido ya como fundamento, pero tú sabes que eso hay que discutirlo en los plenos, que no sé qué, Claro. van funcionando. No más de un año. Yo tengo un amigo. Voy a hacer el cuento para no decir quién es. Exacto. Él es artista también. Ajá. De aquí. Pero él es homofóbico. Él Ay, caray. muchacho joven, pero homofóbico. Y en la reunión que se hizo, porque nosotros hicimos una reunión también. Ok. Él dijo, bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Él no dijo que no, pero Pero tampoco digo que sí. yo digo que sí. Y como a la semana montamos ya todo el mundo aquí, ¿no? Ajá. Y una amiga de nosotros que es
Ajá. se paró en el medio para joderlo. ¡Vaya, fulano! Ahora por culpa tuya yo no me puedo casar. Pero gritado en medio del prado. Bueno, que quedó rojo de la pena. Eso a reírse. Pero bueno, ya se aprobó. Así que bueno, en otros países que aún están discutiendo esa ley, bueno, pueden tomar de repente ejemplo de Cuba, que ya legalizaron acá el matrimonio gay. Y miren quién tuvo la primicia de la primera boda gay. Aquí en Él fue el el... palacio aquí. Y hay otras leyes interesantes aquí se han aprobado la ley de los animales. Esa O ley, sea, que pueden llevar preso a alguien que, sí, sí. que lo vean maltratando a algún animal. Sí, perfectamente, tú puedes denunciar algo. Aquí hay un problema con eso que yo no sé cómo se maneja. Ok. Porque la religión más antigua cubana, Ajá. la religión afrocubana, ellos sacrifican animales. Ah, wow. Por eso esa ley se demoró tantos años, yo me imagino, ¿no? Claro, hay un tema como entre lo político y lo religioso ahí. No es la política, es la función social. Ok. Necesitamos que los animales también Claro. se le tomen en cuenta. Claro. Yo no sé si en ese caso se le permite a ellos o no. Bueno, quién Porque sabe. es que en realidad eso no es un abuso animal, es un sacrificio que ellos hacen. El abuso animal es otra cosa. El abuso animal es lo que uno a veces ve por ahí que dice, Sí, bueno, es discutible. Bueno, y al final, pues, los animales se podría decir que los matan o los sacrifican para comer. Sí. Exacto. Entonces, Yo estoy en contra de eso. Pues. bueno. Yo soy vegetariano. Por eso, para que vean que todo es discutible. Todo es discutible. Yo soy vegetariano. Pero no, hay que quiere comer. Mira, mi mujer come carne. Exacto. Pero fíjense que Es una jodienda una la cosa es matar a un animal porque, bueno, Sí, claro, es claro, para alimentar. Y otra cosa es abusar. Otra cosa es maltratarlo. Muy distinto. Mira, aquí los domingos viene un grupito que se pone ahí Ajá. de muchachas que rescatan. Ok. Y todos los animalitos esos que rescatan los jodan en adopción aquí. Ok. Ay, buenísimo. Sí, sí. Increíble. No, se pone eso ahí lleno de gente cogiendo los animales. Yo sueño que un día amanezca yo y digan que el zoológico de 26 ya no existe. La gente no le gusta fíjate, que yo diga no eso. sabía que había un zoológico acá. Hay dos. Hay dos. Hay uno por allá por el Parque Lenin que sí es libre, los animales no sueltos. Ok. Pero el de 26 es de jaula, es un zoológico muy viejo, Ok. año 40 y pico, muy bueno. Y a la gente no le gusta que yo diga eso. Me dice, oye, ¿dónde voy a llevar a los niños yo? Que lo vean en la televisión. O si no, que vayan al África. Exacto. Ya estamos en una época donde no podemos darnos el lujo de tener un león en una jaula para que la gente lo vea. Claro. Está bueno ya. Sí, sí. Algún día pasará. Sí, es un poco Algún día- triste eso, de verdad. O sea, es como estar preso. Porque Exacto. son animales, pero son seres de este mundo Son seres vivos, exacto. que necesitan su respeto igual que todo. Que todo. Bueno, ahí tienen una medio clase magistral aquí con el señor Jorge. Así que ya sabes, si pasan por aquí, por La Habana, Por el están Prado, por aquí, por el Prado, busquen a Jorge. Cordero. Jorge Cordero, A mí me muy dicen importante. Jorge Cordero. Y van a ver las increíbles fotografías que tienen acá. Y traigan dinero. Y traigan dinero para que se la lleven. Sí, claro que sí. Gracias, Jorge. Miren, ella es Marjorie y nos va a mostrar las piezas que ella tiene aquí en el Paseo del Prado. Ajá, está todo pintado. Miren este como por aquí. Cubano. Miren los tabacos cubanos con su marca. Miren, esto es ¿qué? Esto es como tela. Es lienzo. Lienzo, Es mira. como una lona más fuerte, más gorda. Ah, o sea que esto fácilmente, si se lo quieren llevar de aquí de La Habana para Se su enrolla, casa, ya. se enrolla y listo. Ya ustedes lo encuadran Y a ver, le encanta y los tienen colores. arte de Marjorie de aquí de La Habana. Miren este que está aquí. Esto es un collage que gusta mucho. Un porque collage, mira. encierra casi todo el proceso que se vive en Cuba, ¿ves? Todo lo Ajá. que se ha vivido hasta hoy. El Caribe, los pescados, los pescaditos. Miren otros tabacos, unos más pequeñitos que otros, este de Cuba. Bueno, ya saben que más o menos entre los 10 y los 20 dólares están este tipo de arte aquí en La Habana con Marjorie. Aparte súper simpática, Y con Brian. súper simpática para que vengan por aquí, que los va a atender de maravilla. Desde La Habana. Vaya. Chicos, miren este edificio tan maravilloso. Es la Escuela Nacional de Ballet. O sea, miren la cantidad. Ya nada más por afuera podemos observar la cantidad de aulas que deben haber por dentro. Fíjense que acá el arte en general se estudia desde muy chiquito y son demasiadas personas las que estudian arte, tanto baile, música, teatro, todo. Y es una carrera como cualquier otra. Antonia nos comenta que se gradúan hasta 100 personas anualmente. Antonia.
Son 100 anualmente, 100. Aproximadamente puede haber de graduaciones de músicos 100, 100 y algo, muchachos, ¿Y en de- todo el país. ¿Y de bailarines? Habría que preguntar. Pero igual es muchísima cantidad. Esos son los que uno ve como que por ahí presentándose. Unos logran ser famosos, otros simplemente están buscando el laburo día a día. Y todo lo que les hemos ido mostrando a lo largo del viaje tiene que ver con esto, o sea, con esta increíble preparación que tienen. Acá la educación, no sé si le comentamos, pero la educación es gratuita. Y uno dice, ay, hay demasiada gente talentosa, con razón, estudian muchísimo, se preparan muchísimo. Cuando personas eligen otras carreras convencionales, aquí la gente se prepara realmente en el arte. ¡Punto positivo! Esta es la Coca-Cola cubana, muchachos. Se llama Túcola. ¿Y sabe igual? No, ¿sabes? Sabe a azúcar. Y la cerveza cubana, vamos a probarla. Voy a llamar a Brian para que venga. Yo voy a aprovechar que Lilian está haciendo estas maravillas de trenzas para hacerme, porque el calor está tan fuerte que yo quiero recogerme el cabello, entonces voy a aprovechar. Por otro lado, miren esta belleza que nos regaló Marjorie. Esto es un regalo muy hermoso que nos vamos a llevar a República Dominicana, pero más allá de eso nos los vamos a llevar en el corazón. Ella nos dijo, ustedes están mostrando lo más hermoso de Cuba, lo más colorido, lo positivo, y la valoramos muchísimo y la vamos a guardar con mucho cariño. Ajá, miren cómo quedó de bella. Gracias a Lili, miren. Ah, aquí estamos. Seguimos aquí en el Prado. Vamos a poner esto por aquí. Y miren lo que nos trajo hoy Antonia. Esta es, como dice ella, la Coca-Cola de Cuba. La vamos a probar ahorita. Esta se la va a tomar ella. ¿Cómo es mi cola? Tu cola. Y esta es una cerveza cubana, miren, mírenla. Se llama cerveza Cristal. Es ligerita. Si no, bueno, te vayas a emborrachar de aquí para abajo. Y esta es otra cerveza que se llama Vamos a ver cómo Bucanero. Esta dice fuerte. Ayer yo me tomé una malta de esta misma marca y estaba bastante rica, así que hoy vamos a probar la cerveza. Bueno, salud con cerveza Ahí, y salud. refresco. ¡Salud! ¡Salud, Lili! Está caliente, Lili. También. Se nos calentó, pero bueno, sabroso. Está tan fría porque bueno, A ver. estábamos sentados aquí, pero está sabroso. Cambien. Vamos a ver esta. Ay, esta es más Nosotros que no ligerita. bebemos tanto, a mí me gusta esa más porque es más suave, o sea, Sí, no se siente. tiene tanto sabor amargo. Este tiene un poquito más sabor amargo, no amargo malo, amargo de cerveza normal, que ustedes conocen. Pero me gusta más esa. Sí. Bueno, a mí sí me gustó la Bucanero. Y la malta Bucanero está buenísima. Sí, la malta está increíble. ¿Y el refresco, por favor? Prueba. Ese es tu cola. No es tu cola, es mi cola. Tu cola. Déjame, ya va. Déjame tantear un poquito más. Ay. ¿Qué tú sabes? Esto de Coca-Cola con cerveza y es más dulce. Se Sí. siente más dulce que la Coca. Como si la Coca-Cola tuviera frescolita, como por ahí. Ya va. Miren lo que nos regaló Antonia. Este también es un chocolate cubano. Se llama Gustazo. Véanlo ahí. Ay, lo vamos a disfrutar mucho, Está sobre todo yo esto. que soy bien dulcera. Este que es chocolate y este que es con leche. Chocolate con leche, mira. Este que está aquí. Que esto es maní, que lo venden así. Ah, pero es que son pepitas. Pensé que era como el que... Como el que habíamos comido, es Como que que habíamos comimos probado uno en estos barra, que básicamente es como una mantequilla de maní en barra, No sé. pero un poco más consistente. Este es el maní en trozos. Bueno, el maní normal. Maní normal, exacto. Maní cero, maní. Para maní. ver, Ah. dale Antonia. Ahorita no te acuestas a dormir. Ajá. Comer tu maní. Ajá. Bueno, ya probamos el maní, probamos la cerveza Cristal, la cerveza Bucanero. ¿Sí? Qué fuerte, pero vamos tu cola. Bueno, sigan por ahí que ya les vamos a mostrar un poquito más de acá, del Paseo del Prado. Estaba diciendo de que en Cuba se pasa trabajo, sí. En Cuba falta la comida, sí. Hay millones de problemas, sí. Pero Cuba es bonita, sí. La Habana es bonita, sí. Y eso es lo que ustedes están tratando de disfrutar, bueno, lo más bonito que tiene La Habana.